Hola, buenas tardes. ¿No quieren aproximarse ustedes? Vale, oyen bien. Bueno, pues estamos en familia, aunque como les decía a mis colegas, estos actos se ven más luego por la grabación que hacemos y la difusión que, que aquí presencialmente. Bien, vamos a presentar un libro más de Laura Dolfi que se titula Un epistolario entre vida y poesía, 1951-1984, de Dámaso Alonso y Oreste Macri, dos de los más grandes estudiosos de la literatura clásica y contemporánea del siglo pasado. El epistolario es un género que, en fin, que se contempla con melancolía, ¿no? Que contemplamos con melancolía porque ya pocos epistolarios se van a poder publicar, ¿no? A partir de los 90 ya me parece a mí que el género ya entra en extinción. Pero en fin, nos quedan unos fondos enormes, ¿no? Esta misma fundación tiene un fondo epistolar extraordinario, ¿no? Gracias a quien fue uno de los directores culturales de la fundación, que es don Pedro Sainz Rodríguez. Nunca sé, siempre se me olvida el número, porque son tantas cartas, el orden de 20.000 cartas, que piensas que este hombre no hacía sino escribir. Y además de todo tipo, claro, porque como abarcó varias facetas, entre ellas la política, pues claro, hay cartas de todo el mundo. Pero en concreto, estamos empezando a publicar las cartas de él con los poetas del 27. Porque diríamos que esta fundación, que entra, diríamos, legalmente a funcionar hace 75 años, sin embargo viene de más atrás, ¿no? De un grupo que Sainz Rodríguez denomina de los 7, que eran 7 estudiantes de filosofía y letras que fundaron la revista Filosofía y Letras en el viejo caserón de San Bernardo, en la facultad. Allí están estos 7. Entre esos 7 está el Marqués de Lozoya, que fue patrono de esta fundación. Luego está también el crítico de arte e historiador Enrique Lafuente Ferrari. Está Pedro Sainz Rodríguez, como quizá el alma motora, y Vicente Aleixandre. Y a partir de ahí comienza entre los dos una relación cuando Aleixandre yo creo que no tenía en el horizonte dedicarse a la poesía. Por eso esas cartas que están aquí y que ya hemos reunido y pronto saldrán, pues nos dan eso, una idea, yo creo, muy, muy bonita, ¿no? De ese Aleixandre prepoeta, ¿no? Y además son muy divertidas, o sea, son enormemente divertidas. Y luego esa relación sigue después, pero bueno, luego ya diríamos que se diluye un poco más. Pero es que las hay también con Pedro Salinas, y es que las hay con Jorge Guillén, con Dámaso Alonso, por supuesto, con Gerardo Diego, muy interesantes porque son también del periodo de la guerra, cuando Gerardo Diego pues fue depurado. Yo esto no lo conocía, lo he conocido a través de las cartas, y claro, como Pedro Sainz Rodríguez fue el primer ministro de Educación del gobierno de Franco en Burgos, pues son de gran interés, ¿no? Y luego él, ya sabéis que a su vez se exilia, ¿no? Y por eso yo creo que también potencia más la relación epistolar cuando se instala en Lisboa y Estoril, como consejero que fue del pretendiente de don Juan de Borbón, ¿no? O sea que vamos a publicar esas cartas, todo lo que es, o sea, el 27 en la fundación.
al principio digo, bueno, vamos a juntarlas todas en un volumen, pero el volumen va a ser muy gordo y entonces es preferible, yo creo, aunque sean cuadernos, o publicar primero la de Aleixandre, esa va a ser la primera, luego la de Salinas, Guillén, Alonso, Gerardo Diego, José María de Cosío, y luego hay menos de estos diríamos, bueno, de los otros del 27, ¿no? Bergamín, Quiroga Pla, etcétera, ¿no? Pero además tenemos también el epistolario de Antonio Garrigues, el que fue jurista y también político, ¿no? Fue ministro de Justicia en el primer gobierno, una vez muerto Franco. Y tenemos también un conjunto de cartas de Sánchez Albornoz, también muy interesantes porque la fundación se ocupó de costear el viaje de regreso de don Claudio a Madrid, ¿no? A España. Y son también muy, muy interesantes entre Pedro Sainz Rodríguez y él. O sea, aquí tenemos las dos Españas, pero las dos Españas unidas, no enfrentadas. Y bueno, por eso cuando Laura me propuso la publicación de este libro en papel, que ella ya había publicado en línea en la Real Academia Española, aunque luego lo ha ampliado y lo ha retocado, pues me pareció que efectivamente acordaba muy bien con lo que es el espíritu de la Fundación, y más al tratarse de estas dos grandes figuras y también al tratarse de Laura. Fíjate, yo ya te he editado 2 libros. Yo pensaba, digo, hay que ver, yo te he editado también ese librito tan bonito de Cicognini, la relación de Cicognini y el don Giovanni, en aquella colección Breviarios de Thalía, que fue el primer número. Además, lo pusimos en marcha cuando se creó el Instituto del Teatro en la Complutense, y entonces yo ya no sé si existen, yo creo que no hay existencia ya de ese librito. Luego se publicaron otros cuantos y ahora ya no existe la tal colección. Ahora tenemos aquí una que a veces pues ahora no es buen momento, ¿no?, con los recortes que está viendo en la Complutense, pero se ha creado una colección aquí que es Investigaciones Teatrales. Y entonces de vez en cuando pues acaba de publicarse ahora uno sobre el teatro del siglo XVI, dirigido por Miguel Ángel Teijeiro, catedrático de la Universidad de Cáceres, ¿no? Estupendo. Otro sobre Juan de la Encina. En fin, que esa colección ya tiene 6 o 7, sí. Y bueno, pues en concreto, tenemos la colección Biblioteca Pedro Sainz Rodríguez de Literatura y Espiritualidad. Digo todo esto por si os animáis también a publicar. Cada una de ellas tiene un consejo. Yo no entro ni salgo en lo que se refiere a la aceptación de los originales, porque esta la dirige 2 jovencísimos y estupendos investigadores. Uno ha sido discípulo mío y le dirigí la tesis, que es Guillermo Gómez Sánchez Ferrer, que ahora es profesor de la Complutense. Y luego otro es Luca Cerullo, que es profesor, ahora está en Bari, en la Aldo Moro de Bari, ¿no? Y luego, bueno, hay un consejo aquí en el que forma parte también Simone Cattaneo, Daniele Cripellari, Enrique García, Augusto Guarino, Luce López Varal, en fin. Y entonces, bueno, pues cuando vieron el libro, pues concordaron que efectivamente era un libro muy interesante, con estos apéndices que publicas aquí, los poemas traducidos por Oreste Macri. Yo he estado buscando alguna referencia a Leopoldo Panero, porque sabes que yo lo he editado, ¿no?, la obra completa y tal, y solo me he encontrado con una, pero claro, es la dedicatoria del poema. Es Mujer con Alcuza, es el de que dedica. Y entonces, porque es que
Yo no sé, el hijo de Leopoldo, el mayor, Juan Luis, también buen poeta, tiene un poema dedicado al padre en el que aparece Macri, citado. Y cuando habla de los honores que se le dan a Panero, ¿verdad? Y habla así con mucha ironía. Y entonces y la antología de Oreste Macri y tal, lo menciona así como, yo pensaba, digo, a lo mejor me encuentro con una referencia, pero no sé, probablemente es que esa antología se recibió con mucha expectación aquí en España, y en España también, no lo sé. Es posible porque en el 52 era... Sí, por si acaso. Sí, en el 52 era una antología muy importante en Italia, fue prácticamente la primera antología que se hizo y Macri tenía contactos en España, conocía a los poetas. Pues esa también es otra referencia. Y bueno, pues nada, yo le voy, tenemos aquí a dos grandes gongoristas también, ¿no? Coincidís en eso. Una ha ido por un lado con relación a Góngora, Amelia, y tú has ido por el lado más del teatro, porque yo creo que lo primero tuyo que leí fue tus trabajos sobre el teatro, y no sé si la edición también de Castalia, si no recuerdo mal. Sí, y la del 83. Sí, esa ya es la del teatro completo, ¿no? La de Cátedra. La de Cátedra, por eso. La primera fue la de Castalia, si no recuerdo mal. No, la primera fue Las firmetas de Sevilla, que publiqué y traduje en aquel entonces. En Italia, ¿no? En Italia. Pero en Castalia, ¿cuál apareció? No, en Castalia apareció la de Jam. La de Yo Jam. en Cátedra el teatro completo. Es verdad, tú el teatro completo, efectivamente. No, la traducción fue sí. la primera, la del 83. Entonces coincidís ahí, pero también coincidís no solo en la Edad de Oro, sino también en la Edad de Plata, en que a ambas les ha interesado, y entonces pues a Amelia, claro, pues es la principal, yo creo, especialista en Juan José Domenchina, y tú has trabajado pues muchos autores del 27, porque has trabajado a Guillén, a Lorca, al propio Dámaso Alonso, ¿no? Ahora van a salir en la revista de la Asociación de Hispanistas Italianos las cartas de Diego a Macri. Sí. No son muchas, pero interesantes. Ajá. Bueno, pues nada, yo con esta presentación pues ya le doy paso a nuestra querida, mi compañera y amiga Amelia. Muchas gracias, querido Javier. Junto con mi gratitud al generosísimo público que ha tenido la gentileza de desplazarse hasta aquí en esta tarde tan de febrerillo el loco, quisiera expresar mi agradecimiento a la Fundación Universitaria Española y al profesor Huerta Calvo por proporcionarnos la coyuntura para rendir un pequeño homenaje a la filología italiana, que tanta fruición nos lleva reportando desde el Velutello para acá. La ciencia filológica de Italia, inspiración y no pocas veces norte de hispanistas, la encarna en esta mesa la profesora Laura Dolfi, que aunque hoy nos acompaña en calidad de editora del epistolario de uno de los exponentes de esa escuela italiana, Oreste Macri, es ella misma, como bien ha recordado Javier, vivo ejemplo, con sus trabajos gongorinos y tirsianos, de la deuda que los estudios hispánicos tienen contraída con el itálico modo. Me alegra poder manifestar públicamente mi admiración a Laura Dolfi, en especial por cuanto ha contribuido a refinar y a difundir el conocimiento del teatro de Góngora. Permítanme que les confiese, dicho sea entre paréntesis, que lo que ahora esperamos de su parte, lo que deseamos vivamente y que supondría bordar su trayectoria, es que Laura consiga que la Isabela se lleve a las tablas, con o sin centenario gongorino de por medio. De lograrse será en lo que tenemos noticia la primera vez que la obra se represente. Si alguien cuenta con la competencia y la disposición que se requieren para asesorar los trabajos previos a un proyecto tan ambicioso, es sin duda la profesora Dolfi.
por no hablar de lo que significaría que Laura Adolphi consiguiera demostrar que las firmezas de Isabela se representó en tiempos de Góngora, como parece lo natural, y en qué circunstancias. Precisamente por esto, porque Laura Adolphi juega en la primera división del gongorismo, celebramos que haya acometido con abnegación de neófita esta tarea aparentemente secundaria de transcribir y anotar con primor la correspondencia entre quien fue su maestro, Oreste Macri, y Dámaso Alonso, maestro de gongoristas. Si ya de por sí un epistolario, por su naturaleza, constituye una fuente privilegiada de información, aunque nos convierta en mirones, cuando quien lo contextualiza es una estudiosa ilustre en la plenitud de su talento, podemos estar tranquilos. Pero si además la editora ha tenido oportunidad de tratar a los corresponsales, a uno de ellos muy de cerca, ciertamente no sé qué más se pueda pedir. Pongamos un ejemplo. En septiembre de 1962, como saben, tuvo lugar en Oxford el Congreso Fundacional de la Asociación Internacional de Hispanistas, motor de iniciativas en el ámbito de los estudios hispánicos. Entre otras cosas, como ha explicado recientemente Laura, pudo ser el germen de la AISPI, la Asociación de Hispanistas Italianos. En aquel simposio, al que Dámaso Alonso acudió a regañadientes, una lata, confiesa Macri, porque me desnivela el trabajo del verano. Fue elegido don Dámaso presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas y leyó su conferencia, memorable, como tantos trabajos suyos, algunas novedades para la biografía de Góngora. Parece ser, según nos contó Antonio Alatorre, que en paz descanse, que don Dámaso estaba nervioso aquel día, antes de intervenir, y que Alatorre se lo encontró en una sala ensayando en voz alta su discurso. Pues bien, a la vuelta de Oxford, Alonso escribe a Macri desde Madrid. Macri no había asistido al Congreso y le pregunta: ¿cómo no fue usted? Un editor cualquiera difícilmente hubiera podido permitirse la aclaración a pie de página con que Laura Adolphi responde a ese interrogante de don Dámaso. Citamos: en el mes de septiembre, a vueltas de su estancia veraniega, Macri estaba mudando de piso, de vía Jacopo Nardi 67 a vía Nullo 4. Un piso grande en la última planta con vistas a las colinas de Fiesole, donde vivió hasta el final de su vida. Fin de la cita. El dato fidedigno, como vemos, se nos ofrece revistiendo de impersonalidad la propia experiencia. La editora nos presta discretamente sus ojos. Contemplamos el panorama de las colinas de Fiesole desde el apartamento de Macri. Incluso cuando una joven profesora llamada Laura Adolphi aparece mencionada en un par de cartas en 1978, la nota se redacta en tercera persona. Laura Adolphi, catedrática de literatura española, por aquellas fechas era ayudante de Macri. Había viajado a España durante el verano anterior. En particular, fue a la casa de don Dámaso el viernes 29 de julio de 1977. Quizá luego Laura quiera comentarnos algo acerca de esta visita. Anotación mesurada, propia de quien domina el género. Y es que estamos ante una avezadísima curadora de epistolarios. Desde los años 90 hasta el presente se deben a Adolphi ediciones y estudios de la correspondencia de Juan Larrea con Vittorio Godini, de los intercambios epistolares que varios escritores españoles, Jorge Guillén, Gerardo Diego, María Zambrano, Rafael Morales, José Luis Cano, Ángel Crespo, sostuvieron con el propio Macri. Nos congratula que esta vez su iniciativa, tras el anticipo digital de 2021 en el BILRAE, el Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española, se haya materializado al abrigo de esta casa, donde, como antes explicaba Javier, se custodian varias colecciones de cartas primordiales para reconstruir la historia intelectual de la España contemporánea y que se ha distinguido por hacer de este legado patrimonio de todos: Campomanes, Valera, Menéndez Pelayo, Pedro Sainz Rodríguez, Sánchez Albornoz, el propio Dámaso Alonso, cuya correspondencia con Batallón salió en este mismo sello en 2013 en una edición coordinada por Estrella Ruiz Gálvez. Se compone el epistolario Macri Alonso de 181 misivas de entidad diversa, expedidas desde mediados de siglo hasta ya entrada la década de los 80, con cierta desproporción numérica entre los remitentes. El más joven se lleva la ventaja,
101 son cartas de Macri y 80 de Alonso. Hay a mayores una nota muy emotiva a Eulalia Galvarriato, esposa de Alonso, que Macri escribe desde Florencia en enero de 1990, cuando acaba de conocer la noticia del deceso de don Dámaso. Tampoco la frecuencia es homogénea en el tiempo. La mitad de las cartas, 90, se generan entre los años 1960 y 1965, sexenio en que la amistad entre los dos corresponsales alcanza su plenitud tras la asiduidad con que se relacionan en 1959, viaje de Macri a España en que Alonso se desvive por agasajarlo, la publicación ese año de su Fernando de Herrera en la editorial Gredos después de penosas dilaciones, la colaboración activa que Macri sostiene con don Dámaso en la traducción al italiano de Hombre y Dios. El punto culminante del epistolario y posiblemente el logro objetivo mayor que se debe al comercio personal e intelectual entre estos dos espíritus es este Uomo e Dio bilingüe que sale en 1962 en la hermosa colección azul de Vanni Scheibila en Milán. Este es el ejemplar que nos ha prestado Antonio Ferreira. Después la comunicación se va espaciando con un pequeño repunte a principios de los 70, coincidiendo con un viaje de don Dámaso y su mujer a Italia, el fallecimiento de Vittorio Bodini, la elección de Gianfranco Contini como correspondiente de la RAE. A partir de 1973 el hilo epistolar prácticamente se extingue. La carta más tardía de Alonso es del verano del 78. Mi querido Oreste Macri, ¿cuántos años hace que no nos escribimos? ¿15? ¿20? En realidad eran 5 los que habían pasado desde la última vez, toda una eternidad, una fugaz eternidad para don Dámaso a punto de cumplir los 80. ¿Y en qué consiste, pues, el epistolario Alonso Macri? ¿Cuál es la índole de este trato humano? Quizá podamos empezar por acotar lo que este epistolario no es. No es una correspondencia entre almas gemelas. No es el imponderable epistolario Salinas Guillén. Tampoco se asemeja al antes mencionado de Alonso con Batallón, dos inteligencias que discrepan en la apreciación de Erasmo, pero aunan fuerzas por designio de don Américo. El epistolario entre Alonso y Macri no es un intercambio en plano de igualdad, porque no puede serlo. De entrada, porque entre los dos interlocutores median exactamente 15 años, es decir, la frontera generacional. Dámaso Alonso nace en 1898, ya saben, la verdadera generación del 98. Oreste Macri en 1913. 2 generaciones sucesivas, lo cual ya comporta de por sí visiones distintas, cuando no antagónicas, creo que no es el caso, del mundo, sin contar con las barreras adicionales que pueden imponer temperamento, lengua diversa, los respectivos entornos. Pero don Oreste y don Dámaso comparten inquietudes literarias y entre ellos surge una amistad, una ciceroniana amicitia, es decir, aquella que nace del interés común y que se va afianzando y creciendo. Un vínculo trabado de afinidades donde los posibles elementos de fricción, si existen, han sido prudentemente limados. Un epistolario sin aristas, amasado de silencios atronadores en tiempo de silencios. Cartas entre 2 hombres que han vivido sendas guerras con sus consecuencias, de las que no se habla, salvo muy de refilón. Un epistolario sutilmente esquivo, como casi todo lo que tiene que ver con don Dámaso, siempre sorteando asimetrías, las que se dan entre un maestro y quien se declara discípulo suyo, y que lo considera mi guía en todo lo español, entre un poeta y su traductor. Jamás en 30 y tantos años llegan a tutearse. Incluso cuando los lazos se estrechan y los encabezamientos se vuelven más expresivos, mi queridísimo Oreste, la jerarquía prevalece, sin menoscabo del afecto y del respeto sincero que se profesan. Si comparamos, pongamos por caso, con la estimación severa que Max Aub gasta en sus cartas privadas a Alonso, no digamos en las públicas,
con la franqueza sin remilgos con la que enjuicia hombre y Dios, vislumbraremos la otra cara de la luna. Tampoco es un epistolario para la galería, lo cual constituye una de sus virtudes. No son cartas escritas para la posteridad, no hay en ellas alardes de ningún tipo, creemos que por parte de ninguno de los dos. No son epístolas doctrinales ni cuando exponen opiniones literarias o apuntan cierta teorización, no sin distancia irónica, como aquella larga carta del verano del 58 en que don Dámaso expone su concepción de la historia de la literatura como historia del estilo literario. Ninguno pretende aleccionar al otro ni a terceros. No son falsas cartas abiertas. Ni siquiera lo son aquellas donde Alonso se explaya más en su estimativa, por ejemplo, sobre Antonio Machado, o traduce al italiano sus versos, que son las que más justifican la publicación. Ni asomo de pedantería. Son cartas funcionales, de eruditos muy ocupados, particularmente Alonso. Cartas de negocios filológicos, gestión de publicaciones, viajes, congresos, noticias, contactos, no pocas de las cuales hoy despacharíamos con un correo electrónico o hasta con un WhatsApp. Se inicia la comunicación en 1951, el año en que murió Salinas, a cuya correspondencia con Dámaso Alonso ha dedicado su tesis doctoral en 2024 Adrián Ramírez Riaño, nuestro anfitrión presidió el tribunal en la Universidad Complutense. De modo que Alonso y Macri empiezan a escribirse poco después de aquel año miliar de 1948. En el verano del 48, según nos ilustra Dolfi, hubo de venir Macri por vez primera a España. Aquí consigue la segunda edición de Oscura Noticia e Hijos de la Ira. Aunque no debió de coincidir entonces con don Dámaso, que pasó muchos meses fuera. Es el año de la gira americana de un Alonso casi ubicuo. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México. En Lima asiste al Congreso de Hispanistas que supuso la inflexión de la disciplina hacia los asuntos americanos. En el Colegio de México lo recibe Alfonso Reyes, viejo colega del madrileño Centro de Estudios Históricos, y el 15 de noviembre, durante unas horas, el Colmex vio reunidos bajo el mismo techo a los dos máximos conocedores del Polifemo gongorino. Mientras tanto, la colonia española refugiada en México desuella vivo a don Dámaso, a quien no le perdona su turismo literario. Es el año en que Alonso abraza en Ciudad de México a Domenchina y no se acuerda, no puede acordarse de él ni de otros, cuando al volver a España fija, involuntariamente o no, el canon de la sendereada generación del 27 en su celebérrima semblanza. En enero había tomado posesión del sillón de minúscula, el de Asín Palacios, en la Real Academia Española. De aquella ceremonia nos queda su incomparable Medrano. El interlocutor de Macri es el sucesor de don Ramón Menéndez Pidal en su cátedra de la Universidad Central. Es, a la altura del medio siglo, el filólogo español por excelencia. ¿Y quién es Oreste Macri? En 1951, después Laura nos ilustrará más. Tiene 38 años, está en edad de merecer, profesionalmente hablando. Todavía reside en Parma, donde estuvo entre el 42 y el 52, pronto se trasladará a Florencia. El desencadenante de su comunicación con el autor de Hijos de la Ira, como con otros poetas españoles, es la antología bilingüe de la poesía española del siglo XX, esa poesía española del Novecento que prepara para la editorial Wanda de Parma y que está a punto de salir. Se publica la primera edición, como sabemos, a finales de 1952. En el 53 conoce personalmente a Alonso en España. Poco después, en 1955, Macri forma parte del segundo triunvirato de ganadores a cátedras de literatura española en Italia. Laura Dolfi ha rastreado los orígenes del hispanismo italiano del siglo pasado y la importancia decisiva que para su desarrollo tuvo la implantación del estudio universitario de la lengua española. La primera convocatoria a cátedras de español había tenido lugar en plena guerra, en el 41. Esta segunda oposición del 55, a la que concurre Macri y que gana junto con Mancini y Meregalli, en aquella fórmula de la terna que entonces regía,
llega en un momento de mayor estabilidad que favorecerá que los estudios hispánicos se asienten como materia académica en Italia. A su consolidación va a contribuir de modo eminente Oreste Macri en los decenios venideros. Pensemos, por ejemplo, en el esfuerzo admirable de divulgación de la cultura hispánica que Macri lleva a cabo con otros en sus guiones radiofónicos para la Prodo, donde vuelca sus experiencias de viajes y lecturas, su gusto por la pintura, empezando por aquel Ortega y Gasset de 1952 en que reflexiona sobre Andalucía, el mito de Don Juan. También esa curiosidad por lo ajeno, esa apertura de miras, son parte sustancial del milagro italiano. O díganme si no es portentoso que en 1964 se hable en la radio italiana de la edición gongorina de Vicuña, de 1627, que Alonso acababa de reeditar en Madrid, y de tantas otras perlas literarias y artísticas. Aunque ante todo es a él, a Oreste Macri, a quien la poesía española del siglo XX le debe su difusión en Italia en ediciones acompañadas de trabajadísimas versiones rítmicas que dan fe del excelente oído del traductor. Por cuanto ahora nos ocupa, a Macri se le debe que la poesía de Dámaso Alonso haya podido sonar en la lengua de Dante. Porque si el foco del epistolario se pone en Alonso, es sin embargo su interlocutor quien determina el sesgo de la correspondencia. El Dámaso Alonso que se manifiesta en las cartas es ante todo el que a Macri le interesa más. Sin prescindir ni mucho menos de otras facetas, es su devoción por la poesía de Dámaso Alonso la que alimenta el vínculo. Consigue entusiasmar a Alonso con la empresa de traducir sus poemarios al italiano. Consigue incluso involucrarlo y que don Dámaso se lance a hacer sus pinitos como traductor de su propia poesía o que modifique algún poema para facilitar la versión. Laura Dolfi ha hecho un estudio minucioso de esa colaboración en su prólogo al epistolario y ha recogido en apéndice las traducciones con sus variantes. No siempre Macri va a tener en cuenta las sugerencias del poeta, todo se ha dicho, cosa que Alonso, culpable del mismo delito en sus mocedades, no podía recriminarle. Recordemos que cuando Dámaso Alonso, estando en Inglaterra en los años 20, tradujo con el seudónimo de Alfonso Donado el retrato del artista adolescente, en 1926, también se carteó con Joyce. Y lo cierto es que tampoco hizo mucho caso de todas sus indicaciones. Para empezar, desde el título de la novela, que salió como El artista adolescente en contra de la voluntad de su autor. La admiración de Macri por la poesía de Alonso lo mueve a expresiones categóricas. A mí personalmente me interesa su poesía de usted y me gustaría que usted lo abandonara todo y se concentrara en su poesía para definir su obra completa, nada más. Subrayado, su poesía de usted, todo, obra completa y nada más. Esto lo afirma Macri en 1970 cuando Alonso le confía su voluntad de dejar la dirección de la Real Academia Española que le ocasiona molestias infinitas. Estamos posiblemente ante una cuestión medular en la obra de Dámaso Alonso, esa condición bifronte suya como poeta y a un tiempo estudioso de la literatura, bipolaridad, como él mismo la llamaba, que por alguna razón incita al observador a alistarse, a tomar partido por uno u otro polo en términos no pocas veces absolutos. No sé si recuerdan en la entrevista que Joaquín Soler Serrano le hizo a Dámaso Alonso en 1978 en aquel programa televisivo de A Fondo, verdadera joya de la teledifusión española. En un momento de la charla, Soler, con aquella empatía maravillosa con sus entrevistados que lo caracterizaba, le plantea a Alonso esta dualidad. Don Dámaso asiente, reconoce que no sabe si ha sido buena o mala. Esto me lo pregunto siempre, añade. Y a continuación escurre el bulto y narra una anécdota donde no se define lo que él piensa de hecho, una vez más el Dámaso lábil, sino lo que García Lorca opinaba al respecto. Tienes que dedicarte completamente a la poesía y únicamente a la poesía y dejar ese centro de estudios históricos que te está arruinando la vida. Parece ser que es lo que Federico le reprochaba. Y en uno de sus dibujos pinta Lorca el centro de estudios históricos con una reja, como si fuera una prisión donde se estaba consumiendo la existencia de su amigo.
Es decir, una postura no lejana a la que Macri sostendrá a la vuelta de medio siglo, cuando la personalidad y la obra de Alonso están ya fraguadas. No es desde luego una minucia. Es un dilema vital entre creación literaria y erudición que de un modo u otro se les presentó a todos aquellos que formaron parte del proyecto de don Ramón Menéndez Pidal y al que hubieron de dar respuesta llegado el momento. Recordemos cuál fue la salida que tomó Alfonso Reyes, a quien Pedro Enríquez Ureña le aconsejó igualmente no dejarse fagocitar por la filología, o cómo el propio Reyes se lo recomendó a Jorge Guillén, también vinculado al Centro de Estudios Históricos en Origen, como sabemos. Y que hubiera sido del cántico si don Jorge toma otro camino que el que tomó. ¿Qué valor le otorgaba Dámaso Alonso a su propia poesía? ¿Disputaban poesía y filología en su fuero interno? ¿Se complementaban? Lo ignoramos. A Macri no le oculta que querría que su obra filológica fuera más conocida en Italia, que se tradujeran más sus estudios, no solo sus versos. Un par de veces, dice, he visto libros italianos en que se seguían mis métodos, pero se callaba mi nombre. De esto se duele en 1956. El Alonso, filólogo y promotor de publicaciones filológicas en la Revista de Filología Española, en la Biblioteca Románica Hispánica de Gredos, es omnipresente en el epistolario. Sus altibajos con los responsables de la editorial Gredos, aquejada de una crisis de crecimiento en los años 60, demasiados originales en cartera y poco personal para atenderlos, la escasa simpatía de don Dámaso por Corominas, la angustia sempiterna por la falta de tiempo, una fila larga de trabajo sin acabar, pruebas sin corregir, cartas sin contestar, traducciones sin revisar. Horrible, mi querido Oreste, horrible. Nos enteramos de que Alonso intentó en 1955 que se vertiera al italiano la novela de Eulalia Galvarriato, 5 sombras, para entonces ya traducida al sueco y en vías de publicarse en francés. Recientemente la Fundación Universitaria Española la ha incluido en la misma colección del epistolario, El arte de la crítica, en edición de Luca Cerullo. Descubrimos que en 1960 don Dámaso está tratando de hacerse con un lector de microfilmes, que sus estudios gongorinos estuvieron casi 2 años en prensa, que Poesía Española, ensayo de métodos y límites estilísticos, se agotó por completo en 1 año, que Gredos llegó a firmar contrato con Inaudi para publicar una traducción selectiva de ese libro fallida. Observaciones de pasada como estas, que nos dejan con la miel en los labios, son típicas del estilo lacónico de Alonso. Sus epistolarios están salpicados de ellas. Y no olvidemos que los corresponsales de Dámaso Alonso fueron multitud. Sin ir más lejos, hallamos alguna en el compendio de referencias a Góngora y el siglo de oro que Isabel Balsinde ha espigado en el epistolario de Sainz Rodríguez para el reciente número de Cuadernos, la revista de la FUE. Don Dámaso, que se declara acérrimo partidario de Góngora, en carta a don Pedro revela: las cosas que hay en él, en Góngora, que me molestan o me gustan menos, me las callo o las disimulo por política. Esto a finales de 1927 o comienzos del 28. Imaginemos la de veces que por política habrá tenido que morderse la lengua con posterioridad. Pero ¿cuáles serían esas cosas que a don Dámaso le molestaban de Góngora en el año 27? Durante el lapso que se cartea con Macri, le toca vivir otro centenario gongorino, el de 1961, cuarto del nacimiento del poeta, al que llega exhausto por los preparativos. Yo no me encuentro bien, escribe al amigo en diciembre del 60. Hice un gran esfuerzo para el Góngora y me he quedado con la salud muy averiada. Lo que más siento son las obras empezadas que no sé si podré concluir. Cosa nada sorprendente si consideramos que las 500 páginas de su Góngora y el Polifemo, que de ese año, afirma haberlas escrito en 60 días. No lo sabíamos o no lo recordábamos, ni tampoco que la obra se agotó en 48 horas sin pasar por las librerías. La segunda edición salió de inmediato. Yo sigo muy cansado, he trabajado brutalmente durante años y años y esas cosas se pagan. 16 de abril de 1961. He estado en Valencia, Barcelona, Bilbao, Valladolid, Oviedo, Avilés, Cáceres, Badajoz. Voy a Cádiz dentro de nada. Tengo que ir luego a Santander y a otros muchos sitios. Junio del 61.
En agosto, el Polifemo va por la 4ª edición. He estado en Córdoba gongorizando, le dice a Macri el 23 de noviembre. Desde el Real Colegio de la Asunción, de aquella ciudad o instituto de enseñanza secundaria Luis de Góngora, vuelve a escribirle el 29 de diciembre de 1961. Córdoba y don Luis de Góngora me tienen otra vez. Los descubrimientos son pequeños, pero se enredan como las cerezas y empiezan a ser grandes por su número, que nunca esperé tan grande. Se trata, claro es, de los documentos gongorinos desconocidos procedentes del archivo cordobés de Cabriñana, que Gredos publica en el 62 a nombre del matrimonio Alonso Galvarriato. 4 de marzo de 1962. Yo paso por una mala crisis de depresión y desánimo, que no sé a dónde me va a llevar. 8 de junio. Yo ando muy mediano de ánimos y de salud. Sigo trabajando. Nochebuena del mismo año. Yo no le quiero entristecer. Llevo 3 meses horribles. A fuerza de disgustos, he enfermado, me ha subido la tensión y no tengo ni gusto ni voluntad de trabajo. Confidencias que retratan al ciclotímico Alonso y dejan entrever cómo se gestó su obra inmensa. El siglo del renacer poético en España fue también el que trajo la normalización de la literatura española como especialidad académica, no ya solo en Italia, sino en otros lugares, España incluida. Las 3 décadas largas que abarca este epistolario son centrales en ambos procesos. De las acciones, omisiones y decisiones de los 2 corresponsales se derivó el curso de no pocos fenómenos y procede en buena medida nuestra visión de la época. Con la publicación del epistolario Macri-Alonso, Laura Dolfi ha contribuido a enriquecer la biografía colectiva del 900 literario español y a mostrarnos los bastidores de nuestro presente. Muchas gracias, querida Laura, y a todos ustedes por su paciencia. Bueno, en realidad me toca a mí agradecer antes que nada a Javier Riberta Calvo por haber aceptado publicar este libro y ahora a Media de Paz por esta presentación. En el momento de publicar este libro en la FUE, me he planteado el problema de cómo organizar la edición. Al comienzo, al editar estas cartas por vez primera, ya había estado en duda en cómo actuar con las notas. ¿Cuál es la función de las notas a un epistolario? ¿Dar solo informaciones necesarias o ir más allá intentando reconstruir más de lo dicho? Yo elegí la segunda opción, o sea, empecé a cotejar epistolarios paralelos para hacer un juego de cruces, para encontrar informaciones que no salían, para reconstruir un contexto. Y, por ejemplo, reconstruir el contexto de los contactos italianos de Damas Alonso, de cómo se habían organizado cosas que lo implicaban, conferencias, dónde, cómo, de qué quería hablar, etc. Y luego las traducciones. Este epistolario se centra en muchas cosas, pero la poesía es uno de los protagonistas, diría. La poesía es su traducción. Entonces he pensado que venía bien que estuvieran presentes todas las traducciones, también para que el diálogo que se va desarrollando precisamente sobre las traducciones se entendiera más. Y he decidido añadir no solo las traducciones publicadas, sino también las inéditas, porque esto completa el panorama y además nos sugiere una de las características de Macri, que era el interés por la poesía
y no por lo que podía conseguir por medio de la poesía. Sobre esto volveré más adelante, pero esto me parece un dato importante. La otra cosa que decidí añadir es el texto, la reproducción fotográfica del texto de un ensayo de Macri sobre la estilística de Damas Alonso. Porque lo que me interesó y me llamó mucho la atención es el número enorme de subrayados, anotaciones, etcétera, que Damas Alonso marca en este ensayo. Eso quiere decir que el ensayo de Macri de verdad le interesó mucho y que de alguna manera lo estudió, anotando unas veces también con interrogantes, cosas que no compartía o que, bueno, no entendía bien. Esta reproducción fotográfica complementa la carta que Damas Alonso escribe a Macri en el julio de 1958, donde le agradece haber escrito este ensayo y se limita a solo un comentario. Él ya ha aludido por Amelio de Paz sobre la historia de la literatura. Damas Alonso, más que la historia de la literatura como panorama, le interesa la historia del estilo literario. Y en eso va a coincidir mucho con Macri. Los protagonistas, pues, son la poesía y los dos personajes que dialogan. Damas Alonso y Oreste Macri. A Damas Alonso lo encontré solo 2 veces. Inevitablemente fueron encuentros inolvidables. Esos 2 encuentros se sitúan en momentos de vacío epistolar de Macri y Damas Alonso. Mi primer encuentro con Damas Alonso se remonta a 1977, o sea, un periodo en que hay 5 años de vacío epistolar. Y fue muy curioso porque, bueno, yo era muy tímida en aquel entonces, jovencita, emocionada, etc. Y Damas Alonso, al saber que era italiana, me trajo, me acompañó en su biblioteca, sacó una escalera, empezó a subir en esa escalera e iba sacándome las ediciones raras que tenía de ediciones del siglo XVII. Iba sacando el Rinaldo de Torquato Tasso, los 5 tomos de las obras de Chiabrera y las obras de Marino. No aquella lira que había buscado mucho a comienzos de los años 70 porque estaba preparando su monografía en torno a Lope, sino otras ediciones que en cambio había conseguido. Entonces, La Galleria, una edición veneciana de 1767, un poema sacro, Las Tragedias degli Innocenti, de Marino, y luego la inventiva de Marino, y sacaba estos libros y me los daba para que los mirara, y mientras canturreaba, etcétera, esa imagen de Damas Alonso canturreando encima de la escalera y sacando estos libros, la recuerdo como si acabara de ocurrir. Luego quedamos en contacto por cartas, yo le envié una fotocopia de una pieza de Cicconini, El Príncipe Giardiniero, y luego volví a verlo años más tarde, 1985, también un momento de silencio epistolar con Macri, y entonces me leyó unos poemas suyos.
a un río le llamaban Carlos, y otro poema de un libro, Duda y Amor, sobre el amor supremo, que acababa de salir, y me leyó el poema ¿Existes o no existes? Es una pena que no haya tenido el atrevimiento de llamarle a menudo y que no se hayan añadido otros encuentros. Tiene razón Amelia de Paz cuando dice que en este epistolario no existen roces. Hay intercambio de opiniones, pero nunca roces. Hay, sin embargo, una carta que Macri escribe al acabar de salir en las ediciones de la Real Academia Española la edición de las obras de Herrera, cuidadas por José Manuel Blecua. Es conocido que las opiniones de Macri sobre Herrera no coincidían con las de Blecua. Entonces, Macri escribe a Blecua, poco después de mi encuentro en 1977. Y le dice, sé por la Rodolfi, que usted se ha operado de la retina, que está bien, etc. Y le dice, pero le quiero confiar una congoja mía. Es que la publicación de este libro quiere decir que la Academia apoya la tesis de Blecua. Y en esta carta se desahoga diciendo, pero ¿cómo es posible creer que alguien como Pacheco haya alterado la poesía de Herrera? Y le explica sus razones, etc. Es una carta llena de congoja porque Macri solía invertir en sus investigaciones algo más de la convicción de crítico. Para él todo era algo, digamos, más vivido. Y entonces escribe esta carta con pasión, pero se deduce que luego tiene miedo, no quiere ofender al amigo. Entonces esta carta no la envía y pasa algún tiempo antes que vuelva a escribir a Damas Alonso. Y esto es algo que Macri no hace solo con Damas Alonso. Trabajando con sus epistolarios, con también amigos italianos o otros amigos españoles, se ve que de vez en cuando Macri escribe cartas porque no puede callar, pero luego no quiere ofender, no quiere entristecer, y entonces la guarda en su archivo, pero no lo envía. Esa era una característica suya. Este epistolario, yo he publicado, como recordaba Amelia de Paz, otros epistolarios de Macri. Este es diferente. Es un epistolario diferente por varias razones. Por un lado, es un epistolario que considero muy humano. Es decir, hay noticias, hay comentarios sobre poesía, sobre texto, opiniones, etc., pero también deja entrever la personalidad de los dos protagonistas. Ya aludía Amelia de Paz a un Damas Alonso agobiado por el trabajo en la academia, cansado, etc. Por el otro lado, emerge la personalidad de un Macri impaciente, asustado. Es un crítico conocido, apreciado,
pero envía sus trabajos, por ejemplo, los publicados en Gredos, a Damaso Alonso, y si Damaso Alonso no le contesta enseguida, se asusta. Es que tengo que tirarlo al cesto, le escribe una vez. Y Damaso Alonso dice, pero, ¿qué va a decir? ¡Qué tontería! Es que sus trabajos son complejos, hay que estudiarlo, necesito tiempo, etc. Es decir que, bueno, hay una humanidad que trasluce. Otra cosa que es una ventaja para nosotros que leemos las cartas. Con Damaso Alonso se veía poco. Y entonces muchas cosas también importantes de opinión sobre poetas, sobre poemas, etc., las comentan en las cartas. Y por eso nos queda una huella. Otra cosa importante es un diálogo. Es un verdadero diálogo este epistolario. Y lo que se deduce es que, y esto más que en otros epistolarios, que desde el comienzo entre Damaso Alonso y Oreste Macri se establece una sintonía perfecta. Es decir, en este epistolario, más que en otros, Macri interroga al poeta. La poesía, la antología importante de 1952, que Macri publica en Italia, traduciendo a una veintena de poetas. Macri la hace sin escribir a nadie. Prepara su trabajo y cuando está listo, escribe a los poetas pidiendo permiso de publicación. Y a eso se limita. Solo con los, después de muchos años, y con los amigos, se atreve a pedirle informaciones, a hacer preguntas. También con Jorge Guillén tiene un largo epistolario. Pero su diálogo con Jorge Guillén es muy diferente del que tiene con Damaso Alonso. A Jorge Guillén, por ejemplo, le pide aclaraciones sobre la datación de sus poemas. Y le escribe diciendo, me confirma la datación de esos poemas, porque no me fío de la datación que sale en la antología de Juana Granados. Jorge Guillén no lo entiende, dice, pero ¿por qué desconfía? ¿Qué importancia tiene? Entonces Macri le dice, no, es que eso me interesa íntimamente para reconstruir su trayectoria poética. Quiere saber si se escribió en un determinado año, mes, etcétera, y qué ocurrió. Entonces, claro, Guillén lo entiende, dice, sí, no se preocupe, ánimo, le digo todo, siga adelante con su trabajo, estoy muy agradecido, etc. Damaso Alonso lo entiende enseguida a Macri. Macri le pregunta cosas y él contesta. Y contesta diciendo, pregúnteme, no se preocupe, todo lo que le interesa, me lo pregunte y yo se lo digo. Es decir, que Damaso Alonso inmediatamente entra en una sintonía que es la de entender que Macri no solo está editando un libro de poemas o escribiendo un ensayo, etc., sino que a Macri la poesía le interesa. Y le interesa más allá de lo que publicará. Es que Macri, delante de un poema, quiere entenderlo todo. Que sean informaciones que utiliza o que no utiliza. En este epistolario encontramos muchísimas informaciones que luego no salen en las ediciones de Macri. Macri, cuando edita,
tiene una introducción con un discurso crítico, coherente y justo. No añade cosas porque las descubrió. En las ediciones pone notas esenciales, las que hacen falta. Pero él quiere entender. La poesía es su fundamental objetivo. Y esto en general es lo que yo he aprendido viviendo a su lado, su profundo interés por la poesía, por lo que es. Y Dámaso Alonso nunca se aburre por las preguntas de Macri. Y diría al contrario, creo que al final él se divertía con Macri, porque otro dato en que este epistolario difiere de los demás es que Dámaso Alonso conoce el italiano. Y esto le da una ventaja más al leer las traducciones de Macri. Él lee las traducciones de Macri, entonces dice, no, esa palabra no me gusta mucho. O, por ejemplo, aquí en realidad quería decir otra cosa. Y cuando Dámaso Alonso quiere decir otra cosa, Macri corrige enseguida. No quiere traicionar la atención del autor. Si Dámaso Alonso le sugiere un sinónimo, no lo elige. Elige otro, que a él le gusta más. Y esto también, cuando Dámaso Alonso le propone otra traducción italiana, yo creo que Dámaso Alonso se divertía, porque una vez hasta reescribe completamente un poema y lo cambia y le dice, bueno, usted puede decir que yo he cambiado el poema y que no es usted que lo traiciona porque es diferente del original español, que soy yo que lo cambio. Pero Macri no lo cambia. Pero es como una provocación a la que él reacciona siempre positivamente. Cuando, por ejemplo, un Cervoni Baiardi, un joven que Dámaso Alonso había conocido, traduce su poesía española al italiano, escribe a Macri, este joven me agota, me escribe poniéndome dudas, 3 para cada página, ya no puedo, no le contesto. A Macri le contesta siempre. Y con entusiasmo, pregúnteme. Es decir, que hay un diálogo entre dos personas que se aprecian profundamente. Macri considera a Dámaso Alonso como un maestro y se lo escribe muchas veces, pero no se limita a escribírselo a él, sino lo escribe también en artículos que publica en periódicos. Lo considera un poeta importantísimo. Destaca la importancia también de libros que no traduce o de los que no privilegia para sus traducciones. Hijos de la ira, por ejemplo. Le interesa mucho más Oscura Noticia y luego Hombre Dios. Pero es un libro que considera importante porque marca un cambio fundamental hacia la congoja que al comienzo de la poesía de Alonso no había y que influye también en la poesía de otros poemas. A Dámaso Alonso le dedica su primera clase, que era una clase oficial, cuando gana su plaza de catedrático. Es decir, y en la Prodo, pero ahí interviene sobre la poesía o la obra crítica de Dámaso Alonso en muchos años, en 1954, sobre la traducción alemana de Hijos de la Ira, en 57 sobre su estilística, y en el 58 sobre Hombre Dios, y luego en el 61 en la radio
en el 64 en la radio, en el 65 en la radio, y menciona también la edición de Vicuña, sus poemas, la traducción de San Juan de la Cruz, que se hace en Italia, es decir, intenta fomentar la difusión de Dámaso Alonso en Italia. Y él no traduce Hijos de la Ira, pero se la encarga a Giorgio Chiarini, que trabaja en su departamento y le revisa la traducción. Entonces, gran aprecio por Dámaso Alonso y gran respeto para el poeta. Una de las características de Macri era la humildad. Delante de un poeta, él se pone siempre al servicio del poeta para traducirlo y para difundir su obra, pero siempre conserva una total autonomía en la traducción. También cuando, como decía, pregunta. La traducción tiene un papel importante en este epistolario. Entonces, creo que es importante considerar cómo Macri valoraba la traducción. La traducción para él era una forma de conocimiento. Por eso solía traducir también poemas que luego no publicaba. Y antes de traducir, eso lo solía comentar, lo que hacía era leerse la obra completa del poeta que tenía que traducir. Eso para entrar en el ritmo del verso, en la sintaxis del verso, en el léxico del poeta. Solo después de haber hecho este trabajo preparatorio, empezaba la traducción. Luego, la traducción, y eso lo vemos bien cuando traducirá El Nuestro de Guillén, no la consideraba nunca de forma aislada. Para él, la traducción hasta llega a decir que considera la traducción un género literario. Es decir, traducción, enfoque crítico y comentario como un conjunto que se complementa de forma mutua. Y estas creo que son las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta al considerar este epistolario. O sea, esa gran pasión por la poesía, el empeño en la traducción. Y hay que decir que Dámaso Alonso no es el primer poeta que Macri traduce. Cuando en 1940 llega a sus manos la antología de Gerardo Diego, que se la presta a su amigo poeta Eugenio Mentale, que en aquellos años dirigía la biblioteca del Gabinete Vizier, descubre la poesía española del siglo XX. Pero los primeros autores que traduce un poema de Lorca, curiosamente la Oda a Salvador Dalí, que no es la más llamativa, sino una poesía bastante difícil. Luego traduce cinco sonetos de Ridruejo, luego un poema de Alessandre, otro de Diego, de Cernuda, 3 de Juan Ramón, 1 de Villanón, 3 de Machado. A Dámaso Alonso llega en 1947, cuando está pensando organizar una antología con su amigo Bodini. Él dice, Dámaso Alonso lo tradujo yo. Y luego, claro, este proyecto común no cuaja y cada uno hará su antología, Macri la suya, de la poesía española del siglo XX,
y Bodini la de los poetas surrealistas. Pero cuando Bodini publica su antología surrealista, Macri inmediatamente le escribe diciendo: hay una falta Damas Alonso. Damas Alonso de Hijos de la Ira se puede considerar surrealista. Hay que añadirlo, y se lo dice con mucha decisión. La considera una laguna grave. Los poemas de Hijos de la Ira seguramente se remontan a antes del 43, que es el límite escogido por Bodini. Y dice: se ligan a una experiencia surrealista con evidente sincretismo con el inferno que vedesco, la mística, etc. Y le reprocha por eso. Eso para concluir y para decir lo importante que era la literatura y la poesía para los dos, el afecto y el aprecio mutuo de los dos, que queda atestiguado también en la carta que Olaya le escribe a Macri para agradecerle su carta de pésamo, y que cierra con un le saludo también de parte de los dos, también de Damas Alonso. Y gracias por escuchar todo esto. Pues muy bien, Laura, muchas gracias por esta sentida, entrañada, ¿no? Lectura que has hecho de tu propia obra y de la relación personal que mantuviste, ¿no? Yo no sabía que también con el propio Don Dámaso, ¿no? Sí. Mencionas ahí a un viejo erudito al que tuve el gusto de conocer y tratar mucho tiempo, que es Dionisio Gamayo Fierros. Sí. Y Dionisio Gamayo Fierros, como había sido profesor de mi mujer, pues lo invitamos a nuestra boda. ¿Y sabes qué nos regaló? Pues una antología de Dámaso Alonso firmada y dedicada por Don Dámaso. No, porque él iba a su casa pues prácticamente todos los días. Y luego nos contaba a nosotros, luego, en fin, toda la relación, ya cuando Don Dámaso empezó a perder un poco la cabeza, ¿no? Y bueno, y él, sin embargo, pues mantenía, ¿no? esa amistad, ¿no? Me ha hecho esto, que apareciera también el nombre de este erudito, que además tenía mucho sentido del humor, como creo que el propio Don Dámaso también lo tenía. Pues nada, muchas Antonio gracias. Carrera fue alumno, ¿verdad? Tú fuiste alumno de Dámaso. Yo fui alumno de él, creo que en el año 67. Pero yo te dije que Dámaso en sus clases era un muy buen profesor, pero lo que explicaba no tenía nada que ver con la literatura. Ni siquiera con lenguas tan importantes como el italiano. Recuerdo lo que decía del engadino y del bellota, esa extraña lengua cuyo último hablante murió en el año 98, que se hablaba en una islita pequeña del Adriático. Entonces, eran cosas así de un interés grande para quien fuese filólogo de pura cepa, ¿no? Pero a quien le interesara la poesía no hablaba. No tenía nada que ver. Sí. Es una pena. Pues sí, pero bueno, así son los genios. Pues nada, enhorabuena por tu libro y por el próximo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la presencia.